En este canal vamos a compartir ideas prácticas de fe y su aplicación en nuestra vida diaria. Gracias por su atención. Hemos tratado de criar a nuestros hijos de tal manera que ellos no tengan que pasar por lo que nosotros pasamos. Y no nos hemos dado cuenta que al quitarle o minimizarle a nuestros hijos el sufrimiento y la adversidad, nuestros hijos no han sido capaces de desarrollar destrezas para enfrentar los problemas de la vida. En esta nueva serie hablaremos acerca del resentimiento. Hola amigos, yo soy Arnaldo Espinel y les doy la más cordial bienvenida a nuestro canal Lecciones de Vidas. Hoy comenzando una nueva serie, el tema es el resentimiento y este es el primer episodio de 2. Génesis 4 nos dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Dios rechazó el sacrificio de Caín y aceptó el de Abel. Y aunque la Biblia no nos dice por qué, se asume que el sacrificio de Abel fue más sincero y por lo tanto Abel ofreció sus mejores productos para Dios, mientras que Caín, aunque ofreció productos del fruto de su trabajo, no puso la delicadeza y la dedicación necesaria para agradar a Dios suficientemente. Entonces aquí hay un problema de intención. No hubo una intención previa por agradar a Dios en Caín tal como la hubo con Abel. Podemos entonces concluir que hubo una falta de interés previa a agradar a Dios. Y en vez de imitar a Abel, en vez de esforzarse por agradar a Dios, lo que hace es que lo envidia, se deja llevar por la envidia, por el resentimiento. Y no solo eso, sino que su furia crece tanto que termina matando. Como podemos ver, amigos, la envidia es tan antigua como la misma especie humana. Y siempre se nos olvida que cada uno de nosotros es el único responsable de la situación en donde se encuentra. Si te está gustando este video, dale like, suscríbete al canal y comparte con alguien que tú crees que se puede beneficiar de este contenido. Gracias por tu apoyo. De acuerdo con una definición que encontré en un viejo libro que tengo de una autora llamada Violeta Reyes Carrillo, que se llama Dos estudios psicológicos, el resentimiento es una lacra social. Y hoy en día podemos ver una situación que es preocupante. Vemos nuestros jóvenes sumergidos en la cultura del desánimo, muchos jóvenes que están influenciados por las diferentes redes sociales, por videojuegos, por en general todos los medios de comunicación, donde se les hace creer siempre que son víctimas de un sistema, son víctimas de una cultura que les ha robado las posibilidades de surgir y que necesitan el apoyo de algo más grande como es el Estado, con el objetivo de darles la vida que ellos se merecen. Es decir, están creando una generación de consumidores pasivos y frustrados. Sin embargo, amigos, yo he investigado y he observado que muchas veces, tal vez la mayoría de las veces, el problema del resentimiento viene del hogar. Viene de la crianza que le estamos dando a nuestros hijos. Y he identificado dos situaciones clave que se repiten, que forman un patrón. La primera es la sobreprotección a los hijos. Muchas veces, especialmente en nuestra generación, que tuvo que trabajar muy duro para salir adelante y que logramos tener lo que tenemos a fuerza de mérito, de trabajo y de sacrificio, hemos tratado de criar a nuestros hijos de tal manera que ellos no tengan que pasar por lo que nosotros pasamos. Y no nos hemos dado cuenta que al quitarle o minimizarle a nuestros hijos el sufrimiento y la adversidad, nuestros hijos no han sido capaces de desarrollar destrezas para enfrentar los problemas de la vida. Eso por un lado. Y por el otro lado, otro fenómeno que he observado es que en el seno familiar, muchas veces, en la crianza, los padres, nosotros como padres, no le ponemos la debida atención, no estoy hablando de cantidad, estoy hablando de calidad, la debida atención a nuestros hijos. Eso genera una sensación en estos muchachos de desasosiego, de desatención, de frustración, que pudiera eventualmente, dependiendo de la personalidad del individuo, pudiera terminar en una forma de resentimiento. Creo que el problema viene básicamente cuando el individuo que sufre el resentimiento está dolido y compara
se compara a sí mismo con el resto de los individuos que forman parte del mismo grupo. Por ejemplo, como hablaba en una familia, el hijo que se siente relegado se compara con sus hermanos y empieza a notar o a percibir, y aquí creo que esta es la palabra clave, empieza a percibir que él no está siendo tratado de igual manera y genera una herida profunda en su psiquis y en su corazón. El problema es que la mayoría de las veces este sentimiento que causa la herida afectiva está filtrado por el sistema de creencias del individuo y está basado en una falsa premisa. Una apariencia de preferencia a otras personas, normalmente al hermano mayor, y el individuo no sabe diferenciar o distinguir la verdadera causa de su problema. Inclusive pudiera suceder que el individuo genere falsas memorias basadas en la interpretación que tuvo de la supuesta agresión en el momento que ocurre, y estas falsas memorias con el tiempo se vayan alimentando con apariencias o con suposiciones y generen un sentimiento muy fuerte de rechazo y hasta de odio a sus padres o al grupo donde pertenecía, donde se sintió desplazado, que le amarguen el resto de su vida. Esta situación inclusive puede ocurrir en grupos sociales, en razas, en países enteros, generando un sentimiento de envidia y resentimiento tan profundo que lo único que se busca es la venganza y la retribución. El problema aquí, amigos, es que el resentimiento le hace daño a la sociedad, le hace daño a la familia, le hace daño a la humanidad entera, pero al que más daña es a la persona que lo siente, y esta persona no está consciente de eso. Por eso es importante que nosotros veamos a la persona que sufre este padecimiento afectivo del resentimiento, lo veamos con compasión y lo tratemos de ayudar. La autora que citaba antes, Reyes Carrillo, define el resentimiento como una pasión sorda y rastrera, generada por la represión de un deseo o de una emoción que no fue satisfecho por impotencia y que permanece oculto en la subconsciencia, impregnando de acritud todos los actos del individuo y transformando en cierto modo su personalidad. Una forma, para mí un poco ruda de describir el problema, pero definitivamente yo creo que refleja muy bien lo amargo que es el sentimiento de la envidia y del resentimiento. Son sentimientos que tienden a ir juntos. Una persona resentida siente rabia porque no fue tratada de igual manera que nosotros, o no obtiene lo mismo que tienen los otros, o no tiene la capacidad o la autoestima suficiente para salir adelante como otras personas lo hicieron, y empieza a generar la envidia, que como la define San Agustín es tristeza por el bien ajeno. Podemos ver el resentimiento entonces como una consecuencia de un evento externo que se maneja y crece internamente, expresándose a través de sentimientos perniciosos que dañan al individuo y dañan a su entorno. Sin embargo, la buena noticia es que, con base en estudios recientes de neurociencia, sabemos que nuestro sufrimiento es el resultado de nuestra interpretación de las apariencias, y también sabemos que podemos reducirlo y hasta eliminarlo completamente cuando identificamos nuestras fortalezas, identificamos y eliminamos las etiquetas que le hemos puesto al mundo y a los acontecimientos que nos rodean para justificar nuestros miedos y nuestros fracasos, y también sabemos que podemos eliminarlo haciendo crecer nuestra autoestima. El emperador Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos dice: interpreta bien las palabras en lo que se dice y las intenciones en lo que se hace. Procura adivinar, por un lado, el fin que se proponen y por el otro, el sentido exacto de las expresiones. Esto significa que no debemos dejarnos llevar por nuestros prejuicios y esquemas mentales, sino que más bien debemos intentar entender el verdadero mensaje que se nos hace llegar. Aunque cada ser humano puede reaccionar diferente frente al mismo estímulo, por ejemplo, una persona frente a una humillación puede convertirse en un gran emprendedor. La humillación puede potenciarle las ganas de salir adelante, y a otra persona, tal vez con otro nivel de autoestima, puede destrozarlo y anularle sus sueños. Las causas más comunes del resentimiento tienden a ser los sentimientos de inferioridad, los fracasos y las humillaciones. Alguien menos dotado físicamente, que ha fracasado en algún deporte
o en algún área de competencia en el trabajo y que adicionalmente ha recibido burlas por este hecho o por lo menos ha sentido algún estímulo como tales, puede sentirse herido y desarrollar resentimiento. Sin embargo, sabemos que si alguien reconoce que sufre de resentimiento y lo reconoce como un punto de interés y acción, puede abordarlo y puede superarlo, creciendo en autoestima y fortaleciendo el carácter. De hecho, así es que se forja el carácter, enfrentando la adversidad, enfrentando los problemas que siempre van a estar ahí. Amigos, si por orgullo, soberbia o arrogancia ocultamos de nosotros mismos ese sentimiento de inferioridad que nos produce el resentimiento, estamos alimentando el problema, porque no estamos atacando la causa. En cambio, si nosotros reconocemos nuestra debilidad, podemos atacar la causa y nos podemos sobreponer. El segundo tipo de causas del resentimiento son los fracasos. Los fracasos pueden ser económicos, sociales, sentimentales, intelectuales, etc. Cualquier cosa que nos duela. Y normalmente son alimentados por la vergüenza. Cuando fracasamos nos da pena, nos da vergüenza. Y como dijimos antes, dependen de nuestras percepciones, dependen de nuestro sistema, de nuestros filtros y sistemas de creencia. Ejemplos como Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Messi. La mayoría de estos jugadores de fútbol que hoy en día son multimillonarios tienen un origen humilde. Sufrieron rechazo por su tamaño, por su nivel social, por su ignorancia. Sufrieron burlas, fueron objeto de burlas y han llegado a ser las estrellas más grandes del fútbol. Y también podemos pensar en mujeres como Catalina la Grande, Isabel la Católica, Isabel I de Inglaterra, Cleopatra, Teresa de Ávila, que se defendieron muy bien en ambientes típicamente machistas y en épocas que eran relativamente adversas para las mujeres. Y muchas veces el resentimiento puede ser causado por un complejo de superioridad. El individuo que se siente invencible, de repente fracasa, se siente perdido y su autoestima decae. Y por último tenemos las humillaciones. Una humillación es un momento sumamente doloroso en el cual reconocemos nuestra inferioridad normalmente expresada por otra persona y típicamente con burla o con crueldad. Una persona humilde, centrada en sí misma, con una valoración adecuada de su capacidad, es difícilmente humillada. Sin embargo, una persona que tiene un ego desproporcionado, muchas veces alimentado desde la niñez por sus propios padres o por el entorno de ese momento, que se siente invencible, cuando se siente por fin humillado, es destrozado, pierde toda la capacidad de respuesta. Se siente indefenso frente a su agresor y cuando se ve desarmado por una falla evidente, se humilla más fácil. Amigos, la humillación reside en uno mismo. Yo recuerdo que a mí siempre de pequeño en la familia había un dicho que es conocido, que dice: a mí no me humilla quien quiere, sino quien puede. Porque uno sabe de qué es capaz. Cuando uno tiene una autoestima bien dimensionada, uno sabe muy bien en qué momentos uno falló y en qué no falló, e inclusive sabemos muy bien cómo manejar las fallas como aprendizaje. La humillación puede surgir de ofensas o discriminaciones sociales, pueden ser étnicas, raciales, religiosas, etc. Y el resentimiento usualmente se expresa luego de que estas humillaciones han sido frecuentes y permanentes. Amigos, en el segundo y último episodio de esta serie comentaremos el perfil típico del resentido, sus síntomas y las posibles acciones que podemos tomar para ayudarlo a salir de su tormento. Muchas gracias por su atención. Les recuerdo, dejen abajo sus comentarios, participen para que todos aprendamos de todos. Tener carácter es no dejarse llevar por el temperamento. Somos responsables solo de lo que podemos controlar. Lo demás, Dios lo dispone según su voluntad.